El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden? Nada que entra de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro del hombre es lo que hace impuro al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfrenos, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas cosas, todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reitero lo que decía al comienzo. Hoy estamos muy alegres por tenerlos a ustedes aquí. Respetamos y admiramos mucho el servicio que ustedes ofrecen a la sociedad. Y por eso vivir esta Eucaristía con el obispo de la diócesis no es un acto simplemente formal. Es un signo del aprecio y de la cercanía de la Iglesia a los periodistas, porque reconocemos, repito, su gran servicio a la sociedad. Ya en la monición inicial lo decían, y yo lo repito y lo reitero. Quisiera por eso que comenzáramos nuestro encuentro, nuestro compartir a partir de la palabra que hemos escuchado, diciendo esto que expreso de corazón. Queridos periodistas, profesionales de la comunicación, y me refiero a los que ya ejercen la función, el servicio por muchos años y los que todavía están iniciando, los jóvenes en formación para ejercer el periodismo que también están aquí hoy con nosotros. A todos los acojo en esta iglesia parroquial con alegría y admiración por su labor tan esencial para la vida de la iglesia y de la sociedad. Con alegría digo, porque verlos aquí me da la oportunidad de vivir con ustedes el gozo de haber encontrado en esta profesión, periodismo, la vocación que Dios les ha regalado. Y con admiración, porque a pesar de las dificultades e incomprensiones, de las fatigas y de los sacrificios que supone el ejercicio del periodismo, ustedes realizan esta labor con la entrega plena de sí mismos.
Quisiera, a la luz de la palabra de Dios que acabamos de escuchar, invitarlos a reflexionar sobre dos aspectos del ejercicio del periodismo. A la luz de esta palabra que hemos escuchado, del primer libro de los Reyes, que nos narra la visita que hace la reina de Saba, venida de una tierra muy lejana, a Jerusalén para encontrarse con Salomón. Ese es un episodio muy importante que tiene ecos inclusive en el Nuevo Testamento. Una mujer pagana, desconocedora de las tradiciones de Israel, que sin embargo tiene noticia de la sabiduría de Salomón y va a su encuentro. Tiene noticia, es decir, por ahí hubo la labor de algún periodista que hizo llegar a tierras lejanas la noticia de la sabiduría de Salomón. Y el Evangelio de San Marcos, hoy, capítulo 7, ahí aparece una de las enseñanzas más escandalosas y provocadoras de Jesús, que dice a los fariseos, sobre todo, que estaban muy atentos a su comportamiento en relación a las tradiciones, les dice Jesús: no es lo que entra en el corazón lo que lo hace impuro, sino lo que sale de él. Es decir, no son las prácticas externas las que nos aseguran la pureza, sino las motivaciones internas de lo que hay en el corazón y determinan nuestras acciones. El periodismo es la inclinación al servicio público a través de la información. En la primera lectura, en efecto, como ya lo indicaba antes, una mujer, la reina de Saba, se traslada desde una tierra lejana para visitar a Salomón porque oyó hablar de la fama de Salomón. Es decir, la información no es un conjunto de datos que recibimos con indiferencia. Un periodista debe saber, un comunicador, sacerdote debe saber que las palabras que pronunciamos no son recibidas con indiferencia, provocan reacción. Y en segundo lugar, decía, ustedes hacen avanzar la sociedad y también la iglesia. La gran difusión que ha habido en grandes espacios de situaciones no coherentes de la iglesia nos ha ayudado y en cierta forma nos ha empujado a vivir con mayor transparencia y coherencia nuestra misión. Esta contribución social del periodismo despierta la actitud crítica de los ciudadanos y de los creyentes. El buen periodismo suscita diálogo crítico. Solo así progresan las sociedades, porque genera una exigencia generalizada de mejor hacer en todos los niveles. La reina de Saba, como lo acabamos de leer en el primer libro de los Reyes, se pone en movimiento y comprueba por sí misma la veracidad de la información recibida, es decir, ejerce un pensamiento crítico. Ella dice, dice el texto mejor de Primera Reyes, cuando ella percibió la sabiduría de Salomón, dijo: era verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas y de tu sabiduría. No daba crédito a lo que se decía, pero ahora he venido y mis propios ojos lo han visto. Ni la mitad me narraron, dice la reina de Saba. Aquí la ayuda del periodismo es esencial. Segundo, el periodismo pone en juego su credibilidad si no cuida la veracidad de sus formas y contenidos para que correspondan a una lectura honesta de la realidad. Y esto supone revisar las motivaciones profundas, porque éstas determinan en qué dirección me muevo, cómo me comunico y qué pretendo comunicar. Así lo leemos en el Evangelio de hoy.
Podríamos decirlo en estos términos: el buen periodismo lee con honestidad la realidad y la comunica con transparencia, verdad, responsabilidad ética y apertura del corazón humano para la transformación de todos en sujetos de cambio en bien de la sociedad y de la Iglesia. Yo los invito con humildad y dirijo la misma invitación a mí mismo y a toda la diócesis de Santa Marta a preguntarse: ¿de qué manera he formado mi corazón para que mis motivaciones se reflejen en actitudes de bondad, de promoción del otro, para que cada uno viva plenamente su dignidad humana y se transforme en instrumento de cambio y de madurez personal y creyente? Porque, nos dice el Señor, de dentro del corazón, que es el termómetro que mide la madurez de la persona, de dentro del corazón salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfrenos, envidias, difamación, orgullo, frivolidad. Aquí está insinuada entonces una función social y crítica del periodismo: revisar qué hay dentro de nosotros al momento de leer la realidad. Afán de amarillismo, shock crítico a la sociedad y a la Iglesia para que correspondan cada vez más a su naturaleza propia y a su presencia entre los hombres y mujeres de nuestro entorno. Terminemos esta acogida de la palabra en este día especial con la oración del periodista.